la presentación del nuevo libro de don Eduardo Uribarri, académico destacado, referente en el periodismo de nuestro país, también trasciende fronteras, además amigo sobre todo cuando uno está en la universidad, porque don Eduardo fue profesor mío, guardo muchísimos recuerdos, también muchas enseñanzas, además un diplomático distinguido, académico, y bueno, nos proponemos hoy hacer una conversación a propósito de este libro de don Eduardo. Y para arrancar, don Eduardo, esta conversación, yo quisiera que nos trasladáramos a junio de 2010. Usted cuenta en el libro que en ese momento, junio de 2010, fue cuando se hizo la presentación de don Eduardo, una conferencia de prensa, mostrando la presentación de él como nuevo embajador. Usted ahí menciona, bueno, que hizo consultas, conversó, lo pensó mucho, pero finalmente, ¿qué fue lo que lo decidió? ¿Cuál fue el principal motivo para que usted diera ese salto del periodismo a la diplomacia en el más alto nivel? ¿Qué lo convenció? Sobre la pregunta, en realidad yo no lo pensé tanto, sinceramente. Yo diría que el aspecto fundamental que finalmente me hizo decir que sí a una propuesta tan tentadora fue el entusiasmo de Rocío, mi esposa, y de la familia, de Fernando, de Daniel, incluso de mi mamá, que bueno, ya en esa época era viuda. Eso fue casi que algo indispensable. También, indudablemente, la muestra de confianza en mí, de la presidenta, y la certeza, porque yo le pregunté a la presidenta y después se lo preguntó a él, de que el canciller René Castro en esa época había sido partícipe también de la decisión, algo que para mí era fundamental, porque con él era con quien yo iba a tener que trabajar directamente. ¿Cómo enfrentó el hecho de que usted no venía del mundo político ni tampoco era un diplomático de carrera? ¿No se castiga eso también? En mi caso, por lo menos, yo no me sentí castigado, y me parece que hubo algunos factores. Por un lado, yo presumo que no amenazaba a nadie. Como no venía del mundo de la política, como no era visto como alguien participante en la política activa, yo creo que nadie podía suponer que yo estaba asumiendo ese cargo como un paso hacia otra cosa. Desde el punto de vista de los diplomáticos de carrera, creo que, bueno, ellos saben y se practica muy frecuentemente que en ciertas embajadas clave los nombramientos tienen un sello político, en el sentido de que provienen de una decisión directa del presidente o la presidenta del gobierno, y eso es muy frecuente que suceda en lugares como Washington, por ejemplo, como Bruselas, a veces por la Unión Europea, e indudablemente como las Naciones Unidas. Que representaron casi 40 años en el periodismo. ¿Le allanó el camino o por el contrario, se lo hizo más difícil? Porque para algunos también ese lenguaje de la formalidad, y sobre todo en un país como el nuestro, que usted lo menciona, en donde el lenguaje de la formalidad tampoco es bien visto, o bueno, es usual oír ¿qué se cree fulano de tal? O, ¿verdad? Aprender una nueva dinámica, un lenguaje diferente. Realmente yo creo que mi paso de 40 años, un poquito menos tal vez en ese momento, pero ya se alcanza 40 años. Ya no, es que yo no quiero decir tampoco la cantidad mía. En ese momento eran 30 y pico largos, pero bueno, eso para mí fue de gran ayuda. Yo creo que hay una dimensión en que las funciones diplomáticas y las funciones del periodismo se juntan de alguna manera. Y yo me referiría a lo siguiente. En periodismo uno tiene que tener una gran curiosidad, tiene que tener una gran atención a los detalles, debe practicar mucho el ejercicio de seleccionar, jerarquizar, vincular hechos, llegar a conclusiones, analizar, y en algunos casos, si uno practica o ha practicado el periodismo de opinión, persuadir. Ahora, obviamente, siempre también hay retos muy importantes sobre el tema de la formalidad y todo lo demás. Ahí es donde hay grandes diferencias. En el periodismo uno trabaja para el público,
La misión nuestra es divulgar urbi et orbi, mientras más gente se entere de lo que decimos, mejor. En la diplomacia, por lo regular, ocurre todo lo contrario, uno tiene que ser muy prudente. Yo en general, en toda mi vida siempre he sido prudente y además formalito, digamos. Entonces, Don Eduardo, hubo una curva de aprendizaje con costos personales, con costos nacionales. Usted dice en el libro, por ejemplo, palpé directamente las medias verdades, simulaciones y dobleces de muchos estados que predican lo que no hace. Por eso le menciono los costos personales, costos nacionales en un mundo diferente. Yo me atrevería más bien a hablar de beneficios o de réditos personales, porque yo, por lo menos la filosofía que traté de aplicar, y creo que en general lo pude hacer, era ver cada desafío como un aprendizaje. Y yo le he mencionado a muchísima gente, probablemente algunos de ustedes ya lo han oído, que para mí en Naciones Unidas el refrán de que todos los días uno aprende algo nuevo se hizo verdadera realidad. Y uno aprende también precisamente en estas frustraciones. Y además es algo que tampoco era sorprendente. Uno sabe que en Naciones Unidas hay países que asumen una voz redentora en favor de la justicia, de los derechos humanos, etc. Y que sus prácticas nacionales distan muchas veces muchísimo de esos elementos. ¿Cómo se maneja y cómo lo manejó, si a usted le tocó, la diferencia de posiciones personales o del país, o bien la diferencia entre el embajador y Cancillería? ¿Le tocó a usted? ¿Tiene un ejemplo también para compartir? Sí, claro. Otra cosa yo también he dicho, representar a Costa Rica, por lo menos en el ámbito multilateral, es relativamente sencillo. O sea, Costa Rica es de esos países que sí, en términos generales, hace lo que pregona. Y lo hace a partir de un gran arraigo interno de una serie de valores y aspiraciones nacionales que son compartidas. También cualquiera que ocupe un cargo diplomático sabe que el servicio diplomático se parece un poco al servicio militar. Hay una estructura, uno tiene que canalizar las instrucciones que le dan. Dichosamente, yo creo que prácticamente nunca yo tuve una instrucción que fuera en contra de mis principios. Sí, por lo menos hubo un par que fue en contra de lo que yo quería, pero no era una materia exactamente de principios, sino que yo consideraba más conveniente. Y usted mencionaba ahora, bueno, Nicaragua, y eso usted le dedica un capítulo a Nicaragua. Y aquí tengo pues dos preguntas en sentidos diferentes, pero que al final nos llevan como a lo mismo, las relaciones Nicaragua-Costa Rica. Estamos a las puertas de la resolución de la Corte Internacional de La Haya y tenemos nuevamente problemas con Nicaragua. Pregunto por la actualidad y también sabiendo la experiencia que usted, la experiencia suya en este conflicto específicamente, ¿cómo cataloga la actuación del gobierno? Actual. ¿Del gobierno nuestro o del gobierno de Nicaragua? Del gobierno nuestro, del gobierno costarricense. Es más fácil hablar del Nicaragua. Menos comprometedor, hay más consenso, digamos. Menciona entonces de alguna manera, o dice usted de alguna manera, que se pecó pecamos de ingenuo. El gobierno en ese sentido pecó, y ahí retomo la estrategia también de Costa Rica en el conflicto previo por Isla Calero, que también usted lo menciona como una estrategia desde el gobierno muy hábil, pero también recibió críticas diciendo que se había sido ingenuo. La pregunta es si podemos establecer alguna similitud también en el comportamiento de Costa Rica y en el comportamiento de Nicaragua. Es decir, que ya de antemano uno puede reconocer ciertas actitudes en los dos, pero nos interesa más en el caso de Costa Rica para poder adelantarnos y no que vayan un paso adelante. Bueno, yo creo que Costa Rica ha pecado un poco de ingenuidad. También yo creo que Costa Rica ha ejercido esa tradición de acoger al perseguido, de respetar la dignidad y todo. Ahora, elementos comunes entre la situación anterior y esta, yo creo que hay dos fundamentales. Una, que Nicaragua trata de exacerbar
cualquier fricción con Costa Rica y convertirla en un conflicto. Y al decir Nicaragua me estoy refiriendo al gobierno, ¿verdad? Al gobierno, en este caso particularmente de Daniel Ortega. En cuanto a Costa Rica, yo creo que un elemento permanente ha sido una voluntad de respeto a la legalidad y al Estado de Derecho y al derecho internacional. Y una búsqueda genuina de soluciones concertadas, tal vez a veces no manejadas de la mejor forma posible, pero yo creo que esa ha sido otra continuidad. Y en esas dos caras, porque usted presenta las dos caras de la ONU, usted dice esa cara que inspira, esa cara que, bueno, que se debe de fortalecer, y la otra cara de enclavamiento. En esa cara que inspira durante esos 4 años, una figura para usted que fuera inspiradora, o que usted podría llamar un profesional en la ONU. Bueno, digamos, una figura que es inspiradora a pesar de su extrema prudencia y a veces contención, realmente es Ban Ki-moon. O sea, él tiene un tipo de liderazgo muy peculiar, es una persona muy suave, a veces uno la consideraría tímida, pero sin embargo yo creo que es eficaz. Y luego alguien que sí me inspiraba por el estilo, y que yo comienzo un capítulo con una imagen de él, es el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, un diplomático sueco de gran trayectoria, que a mí siempre lo que me llamó la atención es que el hombre andaba, bueno, supongo que todavía anda, ¿verdad? Porque por ahí anda, con la Carta de las Naciones Unidas en el bolsillo derecho del saco. Y siempre, ya no se sabía el cuento, ¿verdad? Porque a cada lugar que iba sacaba la Carta de las Naciones Unidas, pero con un discurso que a mí me parecía muy importante. Él decía, tenemos una organización que a veces trabaja, y yo diría que no a veces, desgraciadamente con mucha frecuencia, en silos, y muchas veces se pierde esa misión de tocar a los seres humanos. Y la Carta de las Naciones Unidas comienza con una frase que para mí es sumamente inspiradora, que dice, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, que en gran medida, así la quiero interpretar yo, es decir, que los pueblos están primero que los estados. Obviamente en las Naciones Unidas no se trabaja así, pero... En 70 años de las Naciones Unidas no ha habido una mujer secretaria general, y ha sido también la idea de Costa Rica de impulsar esto. ¿Usted cree, bueno, primero preguntarle si las Naciones Unidas son un reflejo de sociedades patriarcales, cómo ve usted el papel de la mujer en Naciones Unidas, y segundo, si esa es una bandera que aunque no ha tenido éxito, bueno, el éxito que uno lo mide con que efectivamente haya una mujer, pero hay peleas que aunque se pierda se gana. Sí. Es una bandera que de alguna manera puede distinguir a Costa Rica, puede darnos una plataforma diferente. Una secretaria general, yo creo que eso sería lo ideal. Sin embargo, yo creo que no necesariamente va a ser así, porque hay una serie de variables. Por ejemplo, ahora que ya Ban Ki-moon deja muy pronto la secretaría, inicialmente se hablaba de un europeo oriental, porque nunca ha habido un europeo oriental. Bueno, y ahí se hablaba, por ejemplo, de Irina Bokova como una posibilidad, la directora ejecutiva de la UNESCO, persona por la cual yo tengo un gran respeto y admiración, pero a la cual yo creo que los rusos no van a aceptar, y si uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no acepta a alguien, ese alguien jamás va a ser secretario. La democracia de la Asamblea se termina en el Consejo de Seguridad. Sí, sobre todo en materia de elección del secretario general, que se supone que son los 2 órganos, pero en realidad es el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad son los 5 miembros permanentes para estos efectos. También hace usted una descripción de la primera asamblea y utiliza el término happening universal, con la presencia de primeros ministros, jefes de Estado, reyes, dictadores, con papeles protagónicos unos, otros, bueno, con extras, podríamos decir. Exacto. En ese happening universal, ¿cuál es la posición de Costa Rica? Modesta, diría yo. Modesta. No. Primero porque nosotros somos en general gente discreta, ¿verdad? Luego, bueno, obviamente los ojos, el candelero
está puesto en la primera sesión inaugural, bueno, mejor dicho, en la primera mañana, cuando se inaugura la Asamblea General, los ojos están puestos en Obama, que siempre habla de segundo, el presidente de Estados Unidos. Digamos, la tradición es que Brasil habla de primero. ¿Por qué? Yo la verdad es que no sé. Hay todo tipo de teorías, que fue el que primero pidió la palabra en la primera Asamblea General y todo lo demás. Pero bueno, el hecho es que siempre Brasil habla primero. Y de segundo, el país anfitrión, que bueno, siempre ha sido, porque seguirá siendo Estados Unidos. Y ya en el papel, en la toma de decisiones, en el contexto, ¿cuál es el desempeño de Costa Rica? El papel de Costa Rica, usted habla de un, de un poder simbólico, sí, de un poder además blando, pero los más críticos podrían decir, bueno, ese es el consuelo de los países pequeños como Costa Rica. Bueno, lo que pasa es que Costa Rica tiene logros, no es simplemente consuelo. Digamos, obviamente yo soy parte interesada porque yo estuve ahí 4 años representando a Costa Rica. Pero digamos, yo trato de hablar con un sentido de continuidad, sobre todo partiendo de que realmente lo que ya dije, la política exterior nuestra es una política de Estado, creo yo. Entonces, Costa Rica es hay una gran continuidad, una gran estabilidad en los principios, en los valores y en los objetivos de nuestra política exterior. No varían sustancialmente. Eso para cualquier país es importante, porque si esos objetivos van variando frecuentemente, se crea una especie de actitud un poco esquizofrénica y es muy difícil interactuar y participar establemente en ciertas iniciativas. Entonces eso Costa Rica lo tiene, y éxitos, logros de Costa Rica. El tratado sobre las armas. El tratado sobre comercio de armas es un logro. Como su más grande satisfacción, así lo señala usted. Incluso en esa narración que usted hace, uno realmente, y esto sí lo comento, uno realmente siente esa emoción que usted dice, bueno, después de incluso tener dos obstáculos que pudieron haber terminado con esa iniciativa, ¿verdad? Y al final se logra. ¿Cómo medirla? Es otra tarea, ¿verdad? ¿Cómo medir la efectividad? Sí, bueno, ya el tratado, bueno, y obviamente uno no le puede atribuir toda la gloria a Costa Rica. Nosotros fuimos uno de varios países que estuvo en eso. De hecho, había 7 países que son conocidos en el seno de las Naciones Unidas como los coautores del tratado, porque fuimos los que introdujimos las resoluciones clave en relación con el Tratado de Comercio de Armas, sobre todo en las etapas iniciales. Entonces, bueno, a lo que iba es que Costa Rica sí muestra logros. Costa Rica, bueno, aquí está de nuevo, digo, mi colega Manuel Tengo en Ginebra ha tenido una posición muy destacada, no solo en materia de derechos humanos, sino también en temas de desarme. Por ejemplo, Manuel dirigió por elección unánime un grupo de trabajo sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, que ese es un tema de la agenda de Costa Rica que ha sido muy importante, que es en esencia, saquemos la discusión de las armas nucleares del ámbito estrictamente de las doctrinas militares y trasladémoslo a un ámbito humanitario. Y eso, obviamente, los países nucleares no están muy contentos con eso. Y ya, incluso para ir cerrando, usted dedica páginas también de alguna manera, menciona la política doméstica. Y cuenta usted una reunión en el primer año de gestión de la presidenta Chinchilla, que se reúne con la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Y entonces lo destaca usted, y usted dice que ella, uno de los consejos que le da, muy directa, le dice: si alguien no te sirve, échalo. Exacto. Y usted agrega: yo lamenté varias veces que la presidenta no siguiera el consejo. ¿Usted también funcionaba entonces como consejero de la presidenta? No, yo digamos, le hablé algunas veces sobre algunos temas, no, pero sobre este tema no, de echar gente y eso ahí no nos metizamos una vez en una crisis, pero bueno. Pero digamos, porque esta anécdota a mí me pareció riquísima. Fue la primera visita que Laura Chinchilla, la presidenta, hizo a la inauguración del periodo de la Asamblea General, creo que era el 66, me parece, el periodo número 66,
Y en esa época, bueno, Saúl Weisleder era el embajador alterno, Rebecca Greenspan, su esposa, que por cierto se me olvidó mencionar entre las personas destacadas, subadministradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del cual Helen Clark, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, era administradora. Y Rebecca tuvo la idea, que me pareció excelente, de organizar una pequeña cena muy informal en su casa, en la que estaban Helen Clark, Michelle Bachelet, que estaba recién estrenada como secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, y Laura Chinchilla. Digamos, esos eran las protagonistas, los demás éramos un poco ahí como el repertorio, ¿verdad? Entonces sí, era esa cosa muy interesante, porque ya, si se quiere, Michelle Bachelet y Helen Clark estaban de regreso. Bueno, digamos que Michelle Bachelet volvió a entrar, ¿verdad? Y ya estaban chamuscadas por el ejercicio del poder. Y entonces este consejo, porque además Helen Clark es una mujer muy enfática, muy firme. Yo a veces la he definido entre amigos como una Margaret Thatcher laborista, porque ella es del Partido Laborista Inglés, por ese temple, esa cosa, ¿verdad? Que esa podría ser otra excelente secretaria general de las Naciones Unidas. Y entonces ella así con un énfasis le dijo en inglés: if somebody doesn't work as you like, get rid of him. Y entonces, o sea, si alguien no trabaja como tú quieres, échalo. Y en esa época había una pequeña crisis de por medio con un ministro que no estaba conduciéndose bien en sus relaciones con la Asamblea Legislativa, y ustedes supondrán quién era. Y bueno, y Laura Chinchilla decidió mantenerlo hasta que él tomó la decisión de irse. Y así sucedieron otras oportunidades. Pero no, yo con ella de esos temas no hablaba. Entonces, yo hablaba con ella de temas, no se lo recordaba, ¿no? A veces temas de comunicación interna, eso sí, y también obviamente temas de política exterior. En Nueva York, porque usted hace también una descripción, sí. No para los que van una semana, sino una descripción de los detalles de Nueva York. ¿Es una ciudad a la medida de la ONU? Ah, yo creo que sí, absolutamente. Obviamente no es la ciudad prístina, ordenada, con arbolitos perfectamente bien cortados y con una arquitectura uniforme. Es una ciudad, digamos, donde un caos muy bien organizado le da una vitalidad enorme, y yo diría, tal vez ahí competirían Londres y Nueva York por ser las ciudades más universales que hay en el mundo. ¿Se retira uno del periodismo? ¿Se retira uno de la diplomacia? ¿O vamos a tener otro libro? Bueno, digamos, yo sí me retiré de la diplomacia porque yo no soy diplomático, yo fungí como diplomático, pero digamos, mi esencia profesional, si se quiere, mi rayo de vocación es el periodismo. Obviamente el periodismo es una profesión muy rica, muy diversa. Menciona usted también las salas de redacción. En caso, bueno, usted ahora participó durante 4 años construyendo la política exterior. Estuvo, digamos, del otro lado. Si tuviera que ejercer nuevamente periodismo, no desde opinión, que es también parte de eso, pero ya con esa otra visión, ¿qué cambiaría? Usted se queja también de poca cobertura en el libro. Sí, consta, y hasta cierto punto me convino que la prensa local no le presta atención a las Naciones Unidas. Yo estaba muy tranquilo, ¿verdad? Yo, si voy a entrar a la sala de redacción ahora, cambiaría tantas cosas, pero es tan difícil. ¿Por qué empezaría? Bueno, empezaría por pedir que me den plata para hacer el cambio, ¿verdad? Ese es, y ahora vivimos una situación difícil, muy difícil para los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación que podríamos llamar tradicionales. Es un proceso de cambio: prensa papel, televisión abierta, radio abierta, y bueno.